¿Cómo te va? Muy bien, Vicente, pues muy contento de saludarte, muy agradecido por la invitación y también muy contento de poder platicar con tu auditorio. Gracias, Juan. Oye, pues hablemos de Roberto Palazuelos porque vi que por ahí pusiste en Twitter algo importante. ¿Por qué Roberto Palazuelos traía un teniente del ejército? Porque él mismo lo dice en estas entrevistas que han quedado ahí grabadas en redes sociales. No, hombre, pues es un tema de profundo análisis, el de Roberto Palazuelos puede sonar pues muy farandulero, como de ocurrencia, pero no es un asunto menor. Y aquí, si te parece, me gustaría partir de Movimiento Ciudadano, porque es el partido político, pues buena ondita, ¿no? Que dice trabajar por un México en paz, justo, verde, igualitario, y ha movido sus cartas de tal manera que, por más increíble que parezca, pues ya tiene Vicente dos gobernaturas, son Jalisco y Nuevo León, y dignas tristemente de análisis ambas. Jalisco, por su parte, en el autoritarismo, los abusos, en el retroceso, y Nuevo León unos reflectores, ¿no? Con un gobernador ligado a organizaciones criminales, con gastos de campaña poco transparentes, recursos presuntamente ilícitos, y bueno, todo lo que ya conocemos y mucho se ha hablado sobre la comunicación política de Samuel. Y ahora busca Movimiento Ciudadano una tercera gubernatura a través de un personaje que, Vicente, es tan impresentable que los dos que acabo de mencionar podrían parecer de convento junto a él. O sea, el tristemente célebre Roberto Palazuelos. ¿Qué podemos decir de él que no se haya dicho ya en los últimos días? ¿Qué hay más allá de sus declaraciones en las que dice, por un lado, que ya está haciendo lista, ¿no?, de las personas que hablan mal de él para cuando llegue a ser gobernador, a titular del Ejecutivo, dice, pues ajustar cuentas? ¿Qué hay detrás de que no tiene empacho? E incluso presume que estuvo y participó en una balacera en la que mataron a dos personas que, como dices, Vicente, traía, así como si fuera un objeto, a un teniente del ejército. Y aquí es una historia muy larga, en la que, como resultado de ella, lo vemos hoy regocijándose mientras platica como si fuera un poema, ¿no?, que utilizaba aviones de la Nación para llegar a casas de Fonatur, donde efectivos de las Fuerzas Armadas le servían. Y entonces uno se pregunta, o sea, si hacía todo eso siendo nadie, ¿qué podría hacer siendo gobernador? O sea, no quiero ni pensarlo. Vicente Palazuelos es una rémora que toda su vida ha querido ser tiburón. Ha rodeado a cazones, a cachorros de tiburón desde adolescente, comienza las obras que dejan a su paso y aprovechando las corrientes que su nado dejan. Es el claro ejemplo de la revista, el amigo del amigo, ¿no?, el invitado eterno que se prueba para ver si le queda la chamarra vieja que su cuate poderoso ya no usa. Pero lo que él quiere es ser el que regala la chamarra. Nada más no tiene la sustancia para hacerlo. O sea, tiene todo menos lo esencial. Entonces se frustra. Y esa frustración es notable en una, ¿cómo decirlo?, absoluta incompetencia para manejar la frustración. Y ahí lo vemos, ¿no? Estalla la primera cuando su eterna máscara bronceada no cubre como él quisiera quien realmente es, que es nadie. Está hueco, no tiene proyecto, carece de empatía, no le preocupa pues nada ni nadie que no sea él mismo o lo que él entiende como él mismo. O sea, a Palazuelos lo que le interesa es el poder por lo que puede representarle en su ostentación. Si llegara a ser gobernador de Quintana Roo, pues entonces se gastaría los recursos de este pueblo, del pueblo quintanarroense, en el estilo de vida del cual ha sido invitado toda su vida. Ahora, no dudo que quisiera comprar incluso hasta un avión, ¿no?, como el que Calderón le compró a Peña Nieto. Pero esto ya lo sabemos. ¿Qué es lo que no se ha dicho, Vicente? Primero, ¿quién en su sano juicio quiere que Palazuelos sea gobernador? Y la respuesta más rápida que nos podría venir a la cabeza es nadie, ¿no? Pero no es una respuesta correcta, porque son varios. Entre ellos, claro, Dante Delgado, Ranauro y muchos más allá en Movimiento Ciudadano. Si no lo quisieran de plano, no lo habrían invitado a la precampaña. Pongamos que la regaron y que no veían Big Brother o demás productos basura televisivos cuyo protagonista era Palazuelos. Bueno, que no me digan que en los últimos días no se han enterado de sus declaraciones, esas que dejan ver quién es ese tipo, y que no me digan que no redactaron, o ya cuando menos revisaron y aprobaron el comunicado que hace Palazuelos después de haber amenazado a quienes hablan mal de él. Un comunicado cínico en el que se extraña de lo mal que se interpretó su amenaza. En fin, Vicente, aquí hay que ampliar la perspectiva de la mirada y darnos cuenta, estamos hablando de un mafioso que está siendo lanzado para ser gobernador de Quintana Roo. Estado en el que el crimen organizado tiene asoleada a la población, en el que la delincuencia quita y pone, y en el que el desarrollo turístico encuentra
en las zonas protegidas un impedimento para seguir creciendo, pues de hacerlo devastaría el bien más preciado que no solo nuestro, de los mexicanos, sino de todo el mundo, que son los recursos naturales. Así que si quieres poner un hotel en un manglar, pues ¿quién mejor para autorizarlo que un gobernador como Palazuelos? Si quieres abrir bares cuya operación estén al margen de la ley, pues ¿quién mejor que este cuate de aliado? ¿Y quién mejor que esté en el gobierno? ¿No? ¿Cuántos litigios hay sobre territorios en islas en el Caribe mexicano, allá en el estado de Quintana Roo? Yo me sé al menos un par que implican miles de millones de dólares. Imagínate a Palazuelos de gobernador dándole viabilidad a sus cuates sobre estos litigios. Y aquí mucho ojo, ¿no? Porque puede sonar como un mal chiste, como una broma, hasta material para hacer memes, pero lamentablemente, pues luego estos chistes se convierten en una realidad. Veamos Nuevo León. Por eso no olvidemos los oscuros intereses que se verían beneficiados si Palazuelos fuera gobernador de Quintana Roo. El Estado sería tierra de nadie, lo que le convendría a quienes se mueven al margen de la ley, a quienes quieren desarrollar sin importar la devastación de los recursos, a quienes les interesa lo chueco, a quienes se verían justamente representados con un gobernador que ajusta cuentas con quienes lo señalan, que participa en balaceras, que despoja a personas de sus terrenos y que le encanta, le fascina a Vicente, el dinerito. Pues, ¿qué habrá detrás de esta candidatura? ¿Qué habrá que, a pesar de esto, lo sostienen? Esa es la pregunta. ¿Qué intereses defiende Dante Delgado? A pesar de que hay senadoras como Patricia Mercado que han dicho que, pues, que no se sostiene, pues. Sí, Marta Tagle también, ¿no? Fue muy clara, ¿no? No representa, pues lo que ellos quieren de Movimiento Ciudadano. Yo no sé si representa Roberto Palazuelos o no a Movimiento Ciudadano, dados los últimos candidatos que además han llegado a ganar las elecciones. A mí me parece que de alguna manera sí representa a Movimiento Ciudadano, ¿no? Este partido oportunista que lanza, catapulta candidatos que cree que pueden tener la simpatía popular, aunque carezcan de proyecto político y de visión social. Pues ahí lo tenemos claramente en Roberto Palazuelos. Esperemos que el partido tenga un poquito de congruencia, de coherencia, y pues le ponga un alto, ¿no? Porque pues yo creo que Roberto Palazuelos en una candidatura pues le puede hacer más daño a todos que bien a nadie, Vicente. Así es. Y bueno, déjame preguntarte, ¿cómo ves? Tenía rato que no platicábamos. ¿Cómo ves esta campaña que acusa el presidente Andrés Manuel López Obrador desde la mañanera, con investigaciones que creo que se caen, se desmoronan solas? ¿Qué piensas? O sea, estás hablando de la guerra sucia alrededor de todo lo que tenga que ver con el Ejecutivo, con el gobierno y con la cuarta transformación que se hace desde varias trincheras. Pues es algo que estamos viendo, Vicente, desde que inició este gobierno y que ha escalado, pero mucho se ha platicado y en este fantástico espacio que tienes sobre la guerra sucia que responde a intereses que se han visto perjudicados por las políticas, por las acciones que emprende esta transformación, que es una transformación que tenemos que recordar. Pues la cuarta transformación no es un presidente, un gobierno, nada más. O sea, ellos podrán encabezarla, pero la cuarta transformación es una transformación cultural y es del pueblo de México, no es de todas. Ahora, la guerra sucia, afortunadamente, por eso hago esta referencia a lo que es la cuarta transformación y que somos todo el pueblo de México. En nuestro país, pues ya sabemos, ya podemos detectar muy bien lo que es mentira, lo que es guerra sucia, lo que es infodemia. Estaba yo revisando ayer con mi compañera allá en Capital 21 con Azul Alzaga, todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en Perú, ¿no? O en Honduras, que hay una guerra terrible por parte de medios hegemónicos en contra de los gobiernos que buscan desestabilizar. Vemos el gobierno de Castillo que a 6 meses de haber rendido protesta ha cambiado de gabinete 4 veces y no encuentra la manera de hacer estabilización política en su gobierno, y esto se debe a una guerra mediática, por ejemplo, del periódico El Comercio, aquel periódico de Perú que desde el siglo XIX existe y que duro tunde. Aquí en México ya los ciudadanos tenemos más juicio crítico, Vicente, ya estamos mucho más informados, amén de estar politizados, ya detectamos cuando nos están dando mentiras, ya detectamos quiénes son los pasquines con pata ahí en Latinus, ya sabemos que una investigación carece de rigor periodístico, cuando nos quieren dar a tole con el dedo, son muy hábiles. Entonces no sé, como la última investigación que se hizo
del hijo del presidente y la casa esta allá en Houston, pues ellos no determinaron a través de la investigación nada en específico, pero sugirieron a través de su redacción que había ahí corruptelas y conflictos de intereses, cuando pues francamente pues el reportaje, no voy a dar mi opinión, el reportaje carece por completo de rigor periodístico, entonces no es un documento válido, no es un documento confiable. Y es una lástima porque esto atenta contra todos los periodistas, esto atenta contra la validez y la confiabilidad de los medios de comunicación, y con ello atenta a la sociedad, porque uno de los principales retos de este siglo es una sociedad bien informada, y con tanta basura, tanto pasquín que nos están dando, pues cuesta trabajo poder entablar incluso una construcción de significados que responda a la verdad. Y por otro lado tenemos un sector de la población a los que les están balaceando con mentiras, que saben que no es verdad, pero como están oyendo lo que quieren oír, entonces lo difunden y lo replican y lo tratan como si fuera una realidad. Es una guerra sucia para lo que yo siento que el pueblo de México ya está preparada. Ya sabemos que no nos engañan, no nos dejan llevar con sus montajes, Vicente. Así es, y estas narrativas que se van creando, ¿no? De ¿a qué viene John Kerry, por ejemplo, el enviado especial del gobierno de Joe Biden para el clima, el medio ambiente? Vendrá a corregirle la plana al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía la razón sobre la reforma eléctrica. Vendrá a jalar las orejas, se acabará la diplomacia, vendrán los jaloneos. Y hoy el presidente dice, pues no, nada de eso. Hasta en eso, en una visita como la de John Kerry, están apostándole a lo peor desde sus trincheras los opositores. Bueno, Vicente, no olvidemos aquí que Estados Unidos siempre va a ser Estados Unidos. Y Estados Unidos siempre va a velar por sus intereses antes de los intereses de todos los demás. Pues así ha sido su historia, así ha sido su política exterior, así ha sido su política interior desde siempre. Y Ken Salazar es un embajador que trae sombrero y que es latino y todo, pero ojo, no es de los nuestros, es estadounidense y está bien, está muy bien que lo sea, o sea, hay que tener sus reservas. Entonces, por eso es más aplaudible que en cualquier otro momento, porque como decía Porfirio Díaz, estamos muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos, que se dé un espaldarazo a las políticas energéticas del presidente López Obrador por parte de nuestros principales socios comerciales, ¿no? Y después de toda aquella aparente disputa sobre posibles asuntos que conflictuaran el tratado que tenemos con Canadá y con ellos, que pues ya quedaron desestimadas estas suspicacias, ¿no? Ya quedaron totalmente hechas a un lado. Entonces, pues, ¿de qué nos habla esto? De que la política energética del presidente López Obrador representa un ganar-ganar a ambos países, cosa que a los Estados Unidos los tiene bastante tranquilos, y entonces, porque siempre ven por sus intereses, que te digo que está bien, raro que fuera lo distinto, pues jalamos en una relación bilateral que me parece que es inédita, porque es de colaboración, no de tanto ventajismo, de mucho respeto, y el presidente ha sabido muy bien cómo llevar antes con Trump y ahora con Biden la relación México-Estados Unidos, sabiendo cuáles son las batallas que hay que enfrentar y sabiendo cuándo tenemos que ser un poquito más prudentes, ¿no? Y en un discurso muy congruente, a diferencia de lo del PRI, ¿no? No, que el PRI ya es congruente, ¿verdad, Vicente? Ya anda diciendo la verdad. Bueno, Alito Moreno se proyectó. Nosotros no impulsaremos ni apoyaremos ninguna reforma que beneficie a México. Ya lo sabemos desde hace muchos años, Juan. Pues un discurso muy revolucionario e institucional, ¿no? Por parte de Alito, algo que no nos extraña. Pues así se ha manejado el partido desde décadas, ¿no? Así se comportó cuando estuvo en el poder. Hoy qué bueno que se quiten las máscaras y lo reconozcan, aunque sea a través de un lapsus. Que ojo, Vicente, un lapsus no es una equivocación, es el inconsciente muriendo de ganas de salir, y el inconsciente es el dueño de nuestra voluntad. Alito quería decirlo, aunque no lo sepa. El PRI, ese viejo dinosaurio que no se crea ni se destruye, que solo se transforma, pues lleva ya, me parece, viviendo en horas extras un buen rato, ¿no? Tuvo una oportunidad ahí después del desastroso papel del PAN en una alternancia que nomás fue nombre, porque aquí el poder siguió durante los sexenios de Fox y de Calderón en las mismas manos de antes. Pero llegó Peña
Peña Nieto y utilizaron ese sexenio para recuperar el presupuesto perdido por 12 años y de paso ya llevarse el de los siguientes en un sexenio que fue pues todo el sexenio, 6 años completitos de Hidalgo, no dejaron nada. Ahora, ¿a dónde va el PRI? Uno se pregunta, ¿no? Alianzas, a la promiscuidad política, esa que llaman pragmatismo, ya son populistas, dicen, ya no son neoliberales, argumentan algunos de ellos, así como el esposo crudo le dice a su esposa que ya no va a beber. No, yo me pregunto qué va a pasar con el PRI, ¿no? Con el partido. Pues es posible que se acabe, porque ese viejo dicho que tanto presumían y que decían que somos corruptos pero eficientes, pues ya ni siquiera es cierto, ¿no? De corruptos sí tienen todo, pero de eficientes, nada, Vicente. Oye, Juan, y precisamente para cerrar, si me permites preguntarte la opinión, ¿admite Monreal que no le alcanzan los votos para sacar adelante las reformas del presidente? El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que para aprobar las reformas presidenciales que son prioritarias para este periodo ordinario de sesiones, no alcanzan los votos junto con sus aliados en la Cámara Alta. Recordó que se requiere mayoría calificada, por lo que por lo menos se necesita el respaldo de 12 senadores de oposición para complementar los votos necesarios para avalar las reformas eléctricas, la política electoral y de la Guardia Nacional. Contra viento y marea, ahí va la cosa. Ahí va la cosa, esto ya lo sabíamos, esto no es nuevo, esto lo sabíamos desde que se dieron los resultados de las elecciones intermedias del año pasado, ¿no? Que se requería una mayoría calificada, la cual pues no contaba Morena y aliados en el legislativo, y de ahí pues vienen las negociaciones legislativas, los acuerdos, y me parece que esto es positivo para la vida democrática del país, para la vida legislativa, ¿no? Que haya acuerdos, que haya negociaciones, que se lleguen a todas las partes, pues las discusiones en donde se expongan todas las preocupaciones por parte de los actores involucrados, los actores políticos, y se lleguen a acuerdos en donde pues haya beneficio absolutamente para todos, porque eso precisamente es la pluralidad, ¿no? Y eso precisamente tiene que ser la democracia. Y pues sí, se van a tener que llegar a acuerdos para aprobar las reformas que plantea el presidente en el legislativo, que son esenciales para que se lleve a cabo la transformación de este país, y es algo que seguramente se va a dar. Ahora, sí esperaríamos nosotros una oposición, a lo que me refiero con eso, sí, una oposición, o sea, que no sea un grupo político de poder que esté buscando jalar para su propio molino, sino una oposición, algo totalmente necesario en cualquier democracia, un contrapeso, un grupo político que tenga un proyecto de nación, que esté preocupado por la población, aquellos que representan, que los escuchen, que hagan llegar la voz de los ciudadanos al legislativo y que en base a eso presenten, promuevan y promulguen las leyes, que esa es su labor. Ya veremos cómo funciona esta legislatura, pero yo soy muy optimista en que se van a aprobar esas reformas, porque son reformas que el país requiere para poder seguir avanzando. Alguna contrarreforma por ahí a la política energética, que de política no tenía nada, fue un asalto a mano armada en donde se entregaron los recursos energéticos a extranjeros en términos verdaderamente leoninos y cuyos resultados estamos viendo. Ahí está el Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, ahí están los foros, luego son muy técnicos, pero rápidamente para decirle a tu auditorio, yo les pregunto cómo estaba su recibo de luz antes de la reforma de Peña Nieto, los que vienen en México, porque sé que tienes mucha audiencia estadounidense, los que vienen en México, ¿cómo estaba su recibo de luz antes? ¿Cómo está ahora? Vamos a ver cómo va a estar después. De eso va precisamente mucho la reforma eléctrica. Yo creo que van a pasar. Claro, pues, no tienen la mayoría. Pues no, eso ya lo sabíamos. Por eso tiene que haber negociaciones parlamentarias. Así es, Juan. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que apoye tus espacios, tus redes, tus trincheras, por favor? Pues muy generoso, Vicente. Muchas gracias. Pues los esperamos, mi compañera Azul Alzaga y yo, en Capital 21, en punto de las 9 de la noche, de lunes a viernes. Aquí en la Ciudad de México es televisión abierta, sistemas de cable en el 21, y si no, en los estados y en el extranjero, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en las redes sociales de Capital 21, y los invito a leer los domingos, cada 15 días, mi columna ahí en La Jornada. Lleva un poquito de política, pero es más de crónica, Vicente.
Así es, pues te agradezco mucho, Juan, por habernos acompañado. Que sigan los éxitos ahí en Capital 21. Estamos al pendiente de las nuevas temporadas de los programas y por lo pronto te mando un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tu generosidad de invitarme. Un saludo a todo el auditorio y abrazo fuerte hasta allá. Gracias. Voy a la pausa comercial y regreso para cerrar con más aquí en Sin Censura.